Buenos días, padre. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, esperando el año nuevo después de disfrutar estas fiestas de la Navidad que siempre nos invitan a reavivarnos y a adentrarnos en nuestras raíces de la fe. Perfecto, muchas gracias. Sé que ha realizado un viaje largo para venir a visitar a sus familiares, ¿cierto? Pues ya no tan largo hoy por los medios de comunicación, pero sí no fácil de sacar unos días y poder estar con la familia más que todo. Perfecto. ¿Me podría decir su nombre, padre, por favor? Su nombre. José Luis Chávez Botello, ahí. ¿Cuál es su función actual? Bueno, arzobispo de Antequera, Oaxaca. La ciudad de Oaxaca antes se llamaba Antequera y la arquidiócesis o la diócesis es de las más antiguas de todo el país. Fue la tercera de todo el país. La primera fue Tlaxcala en 1525, la segunda fue México, 1530, y la tercera Antequera en 1535, el 21 de junio de ese año. Perfecto. Padre, bueno, estamos aquí para realizar una entrevista para lo que es el centenario de la sección diocesana de evangelización y catequesis. Nos gustaría que nos hablara de quién es José Luis Botello Chávez. ¿Quién era en esta instancia de lo que es la parte de la catequesis? Bueno, en relación a la catequesis quiero señalar de que fue una sorpresa para mí el que me hayan pedido que estudiara catequesis. Yo no me encontraba aquí en México, yo estaba estudiando en Roma y había la costumbre de que todos los alumnos del Colegio Pío Latinoamericano que estudiábamos en Roma después continuaran haciendo alguna especialización en las distintas ciencias que entonces había. Y coincidió que precisamente el último año de mis estudios en la Universidad Gregoriana fue el cambio de obispo, donde acababa de renunciar el cardenal Garibay Rivera y nombran a el señor arzobispo don José Salazar López. Yo le escribo para sugerirle, porque ya había contactos, había un sacerdote en la Gregoriana muy de todas las confianzas del cardenal Garibay y ya me había dicho algunas sugerencias él, y las sugerencias que él daba el cardenal Garibay las tomaba muy en serio y siempre solía pedir que se estudiara lo que había dicho este sacerdote. Me refiero al padre Gómez Robledo. Y entonces yo tenía ya mi idea de proponerle. Yo esperaba los meses de enero, febrero, marzo, como para escribir y solicitar estudiar esa disciplina. Nos sorprende el que haya el cambio de obispo en aquellos años, el que alguien renunciara, era algo extraordinario, un impacto que era grande. Y entonces yo, por una parte, le escribo al señor Salazar para saludarlo, ponerme a sus órdenes y decir que es el último año de la Universidad Gregoriana y que de acuerdo a la costumbre y todos, a mí me gustaría seguir estudiando. Yo le propuse estudiar, lo recuerdo bien, liturgia o teología moral. Me sorprende porque él me responde con gusto, una carta muy familiar, sencilla, pero muy clara, como siempre él era. Y entonces me pide que estudie catequesis. A mí me sorprende porque nadie había estudiado esto, y más aún no había instancias fuertes y de cierto prestigio académico, al menos conocidas por mí y conocidas por varios del Colegio Pío Latino. Y entonces ya ante eso, a mí no me decía nada la catequesis. Mi única experiencia de catequesis era
las clases que recibíamos en el seminario de un padre, precisamente del padre Ignacio Hernández, del padre Nacho, que no nos estimulaban generalmente el modo de darla y los contenidos pues no eran muy estimulantes. Yo no me imaginaba de catequista, yo no me imaginaba un sacerdote dedicado 100% o dedicar buena parte de su tiempo a esto. Estábamos precisamente en el contexto de la renovación del concilio, de la aplicación del concilio, y la liturgia tenía un gran impulso y era lo que primero se notaba. La aplicación del concilio comenzó precisamente por la liturgia. Había un instituto en Roma que existe, donde han estudiado todos los que se han especializado desde entonces en liturgia, el Anselmiano, la Universidad Anselmiana. Y estaba comenzando también en teología moral el Alfonsiano allí. Y los exalumnos que estudiaban allí, se notaba su interés, se notaba su entusiasmo que contagiaba. Entonces por eso yo sugería que podía estudiar o liturgia o teología moral. Mi sorpresa fue cuando la respuesta fue insistente. Me da gusto que esté dispuesto a seguir estudiando y sí me gustaría, pero yo le pido que estudie catequesis, porque veo que es lo que hace falta aquí. Le reitero yo que le agradezco, pero que yo me sentiría, podía rendir más en liturgia o teología moral, pero que estaba dispuesto. Y entonces me responde, pues qué bueno, pero lo que urge aquí es la catequesis. Y yo ya le había insinuado de que no había una instancia de catequesis, solamente estaba lo que hoy sí es una instancia muy sólida ya de catequesis con los padres salesianos, la Universidad Salesiana, que entonces iba a comenzar apenas una instancia como centro, pero no era su especialidad, pero sí querían iniciar ese camino. Total, como estaba ya de formador, de padre espiritual, un padre de Guadalajara que era muy relacionado, muy amigo con el cardenal Salazar, el padre Rafael García, que después fue obispo de Tabasco. Entonces él insistía en que me quedara allí. Bueno, pues lo que él decía ya por la relación, eso era. Había la costumbre también de que ningún sacerdote salía a estudiar fuera de Roma. Ningún sacerdote de Guadalajara tenía permiso con el cardenal Garibay de estudiar fuera. Solamente me acuerdo que me dicen que solamente hubo uno hacía años y que no le fue muy bien, que había salido fuera y nada, y menos en aquellos lugares. Total, me sorprende porque de acuerdo con el padre Rafael García, yo decido pues estudiar allí, de acuerdo con él, como prueba, de alguna manera servía, porque podía tomar las bases allí en la Salesiana, las bases de la pedagogía, porque era ciencias de la educación, y la especialidad en catequesis, pero era algo, no a nivel licenciatura. Pues al señor Salazar está muy de acuerdo que me quede allí, y mientras, de acuerdo con él, yo voy viendo si de veras eso es lo que me va a ayudar, eso es lo que me va a dar herramientas, o buscar otra instancia. Yo le diría, y si no, yo le sugiero que veamos otra instancia. Sé que está en París un buen instituto, sé que hay en Bruselas, sé que hay en España también. Y entonces ya él me dice, busque donde le parezca, donde vea que hay estas instancias. Yo me orienté más bien por París o Bruselas, y con exalumnos que estaban allá me sugirieron que mejor fuera Bruselas por el ambiente que se vivía en París, el número de alumnos, el ambiente social, y Bruselas en cambio el instituto era con pocos alumnos relativamente, con una formación más personalizada,
y casi los mismos maestros del Instituto de París eran los que estaban en Bruselas. No señalé yo España porque entonces todavía estaba Franco, había mucha dificultad para entrar los mexicanos allí y el ambiente, algo faltaba, aunque los pueblos muy cercanos y nos apreciaban mucho los mexicanos. Pero a mí me interesaban los estudios, cómo iba y por dónde. Perdón, ¿de qué fechas estamos hablando aproximadamente? ¿Cómo? ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando del año 1970, cuando el cardenal Salazar es nombrado arzobispo de Guadalajara. En esos meses yo tenía que decidir. Entonces termino y ya con la anuencia de él, en 1970-71, yo hago el curso de catequesis, pero más que todo eran ciencias sociales allí con los salesianos, ahí mismo en Roma, estando yo en el Colegio Palatino. Y entonces, allí en el transcurso del año yo vi que toda la orientación era para formar maestros de escuelas, era para a nivel licenciatura, pero sí, las bases de la pedagogía y algunas inquietudes de catequesis eran buenas. Pero yo en el transcurso del año ya vi que convenía mejor salir a otra parte, así, por la orientación de los estudios más en la línea para la catequesis escolarizada o escolar. Le comunico al cardenal Salazar y entonces él está muy de acuerdo que me vaya a Bruselas, porque allá daba clases el canónigo Goulart, que influyó mucho en la aplicación del concilio acá en México, y otros de alto nivel en la línea de la catequesis. Total, ya con esa anuencia, yo estoy tranquilo, más aún, también no perdía tiempo porque en Roma, con los salesianos era 3 años la licenciatura y en Bruselas eran 2 años. Entonces, el año que yo tomé de lo fundamental de ciencias de la educación y pedagogía y catequesis me sirvió también para allá. El siguiente año, el siguiente curso, yo comienzo a hacer trámites para Bruselas, pero me dicen que no me reciben. Es ahí donde ya a mí se me nubla, hay cierta confusión, más que confusión, ciertas dudas. Yo vi que no convenía quedarme en Roma, pero sí, insisto, y me dan la razón, aquí solo recibimos a personas que se van a especializar y que tienen experiencia. Si usted acaba de terminar en Roma, aunque tenga la licenciatura en teología, no es el momento. Le sugerimos que mejor regrese a su país y unos 3-4 años venga y aprovechará mejor. Yo le dije, no es posible porque regresando a México ya no voy a volver. No es fácil para nosotros. Me insisten y yo también insisto y por fin el director, como una excepción, me acepta. Bueno, es así como yo voy a Bruselas y donde el ambiente es muy diferente. ¿Qué diríamos? Me quitó el piso a la formación que yo llevaba desde Roma en una estructura, la universidad muy académica, muy ordenada, llevando cursos primero, segundo, tercero. Allí yo llego y lo primero que me preguntan, ¿qué va a estudiar? ¿Catequesis? Sí, pero ¿qué? ¿Qué campo de catequesis? Y ya me dice el que dirige, mira, aquí vienen personas que solo van a especializarse en catequesis familiar. Personas y sacerdotes o laicos que solo van a especializarse en catequesis de niños, en catequesis litúrgica, en catequesis juvenil, en catequesis de adolescentes, en catequesis familiar. ¿Usted qué va a estudiar? Yo ya no supe qué decir. Yo dije, bueno, pues, ¿qué le van a pedir cuando llegue a su diócesis? ¿Qué se imagina que le van a pedir? Pues todo. Yo no tenía ninguna idea así práctica de mi parte de una especialización así. Y luego que yo era recibido como excepción, era el más joven de todos, recién salido de la universidad, recién ordenado sacerdote, voy para allá y allá ya eran misioneros de África, misioneros de Asia,
era muy internacional. Si en Roma éramos varios miles en la universidad de estudiantes, allá por todos eran poco más de 100, unos 140. Había una relación muy familiar. Yo pienso que eso fue lo que ayudó. A mí me tambaleó en parte el sistema de estudios, pero en buen sentido, pero también el ambiente social que acrisola. En cuanto a los estudios, el director fue muy bueno conmigo. Ya me dice, aquí son 3 especialidades: evangelización y catequesis, evangelización y vida consagrada, que iban religiosos a trabajar desde la evangelización, la renovación de órdenes religiosas y de institutos a la luz del concilio, y todo lo que tiene que ver con la pastoral social, evangelización y desarrollo, así se llamaba. Entonces ya me piden a mí que haga mi programa. Yo esperaba primero, segundo, tercero. Dice, no, aquí no hay. Aquí usted va a escoger qué materias le van a servir para lo que usted quiere lograr. Pero tiene que tomar la tercera parte de materias de teología, tercera parte de catequesis y la tercera parte de todas las dinámicas y técnicas, herramientas para la catequesis. Él me ayudó a hacer el programa, ya me lo hizo. Dice, va a tomar estas materias. De acuerdo a lo que ya estudió en Roma, estudie estas materias, este es su programa. Dentro de un mes nos vemos para ver si le sirve o usted ve que alguna materia no le va a ayudar y entonces la cambiamos. Pero después de ese mes, el programa que usted defina ya no se puede cambiar. Se me hizo muy interesante porque la semana siguiente que comienzan los cursos era el pasar todos los maestros. En 10 minutos decían, yo voy a dar esta materia, voy a usar esta metodología, los que participen van a tener seguridad de encontrar esto. Y eso ayudaba para saber si de veras les servía a uno. Y yo cambié algunas. Había cursos académicos, había también seminarios donde tenía uno que investigar también y que trabajar junto con otros. Y había lo que llamaban trabajo de campo. Había la obligación de tomar un trabajo de campo que llevaba por lo menos un día fuera. Y eso era muy interesante. Y había obligación de tomar un día. Había obligación de tomar 2 seminarios y los demás los cursos. Pero un curso de 45 horas efectivas de clase valía por 3, lo evaluaban por 3 puntos. Para la licencia había que hacer 80 puntos en 2 años. Y ese trabajo de campo lo evaluaban por 8 puntos. Pero era muy interesante porque era trabajos afines, intereses afines. Por ejemplo, yo me fui por nuevas comunidades cristianas y de allá había religiosos conventuales o religiosos de monasterios que buscaban cómo vivir la comunidad, de comunidades de base y todo. Pues fue muy interesante porque yo no me imaginaba así. Había maestros, cursos que solamente éramos 4 alumnos. No se podía faltar porque ahí sí se notaba quién faltaba. Los maestros ya no se preocupaban por examen porque durante todo el año, como éramos muy poquitos y la relación era muy personal con el maestro, eso sí me ayudó bastante. Me contaba que eran también diversas materias, diversos grupos, pequeños grupos, una relación muy estrecha. Bueno, eso me ayudó porque yo allí comprendí por qué era conveniente ir a estudiar después de años de ministerio. La mayor parte de los que estudiaban eran laicos, religiosas y sacerdotes, la mayoría, misioneros, pero que ya iban con una intención muy concreta y una finalidad de aprovechar. El diálogo con ellos a mí me ayudó mucho. Yo me sentía muy, ¿qué diríamos?, muy flojo en catequesis ante ellos.
Yo había terminado la licencia en teología, pensé que con eso ya eran muchos conocimientos que tenía, pero en catequesis me vi vacío de experiencias. Pero el contacto, entre más me relacionaba, veía yo que tenía que recoger más bagaje, más elementos de experiencia y de reflexión más concreta, ¿verdad? Y fueron años en Bruselas de ir recogiendo, más que todo. Y más un maestro que me dice, ¿cuántos años llevas en Europa? Y yo le dije, llevo 5 años en Roma y aquí 1 año. Dice, tú ya no deberías de estar más en Europa. No debes de desligarte de tu pueblo. Es importante estar más allá. Los cursos en Europa tienen que ser de 2, 3 años, cortos, relativamente cortos. Él hablaba desde lo pastoral. Dice, para recoger y compartir y llevar de allí. Eso me quedó muy grabado, pero yo sabía que tenía que terminar allí. En ese sentido, los años en Bruselas fueron desde la catequesis como estar como esponja, recibir, recibir, recibir. Cuando uno no tiene experiencia, todavía no tiene piso. Tendrá reflexión, tendrá estudios, pero no piso real de la práctica, de la vida concreta en este campo de la catequesis. Yo iba a parroquias, yo iba ahí en Bruselas, y veía maestros, veía alumnos y grandes maestros, pero me faltaba mi pueblo, me faltaba mi diócesis. Y yo no lo siente. Cuando vas, son puros estudiantes, pues todos estamos en ese ambiente de reflexión y de teoría, pero ahí yo estaba entre puras personas con práctica, que iban adelante en eso. Y yo me sentía muy pequeño y muy débil en este campo de la catequesis. Por eso yo pienso que recogiendo esos años, para mí fue ser como una esponja, recoger lo bueno de aquí y de acá, en cuanto fuera lo posible, guardarlo. Pero yo no tenía ni metodología, ni elementos como para ir recogiendo de manera sistemática allí. Eso lo ve uno ya años después. Regreso yo a Guadalajara, así, y en concreto ya el cardenal Salazar, yo le pedí primero que me enviara a una parroquia, si fuera posible, fuera de la ciudad. Yo sabía, tenía la experiencia que los que llegaban a Roma, pues los ponían en algún lugar para que diera clases en el seminario en aquellos años, o para algún servicio, o eran llamados a dar conferencias o a dar pláticas. Yo quería, me quedó grabado lo de aquel profesor, estar en alguna parroquia foránea, y yo pedí de preferencia donde hubiera religiosidad popular, y me mandaron a Temastear. Fue una temporada bellísima porque tuve la calma en ese pueblo pequeño y en ese santuario de adentrarme en la religiosidad popular. Yo acababa de hacer mi tesis sobre la religiosidad popular y eso me ayudó mucho a observar, a registrar y a reflexionar. Y desde la catequesis también. Lástima que fueron solamente, yo llegué el 73 a Temastián, 1973, y el 75 ya a medias me trae. Yo prácticamente fue 1 año y medio, que para mí fue riquísimo, y con ganas de seguir, porque cuando uno comienza a tomarle la hebra y le va agarrando, siempre se encuentra uno que el tiempo le falta, ¿verdad? Pero la experiencia, la cercanía, lo aislado, me obligó a tratar con la gente más de cerca, y lo incomunicado también, la amistad con sacerdotes y todo. Pero la preocupación de la catequesis todavía seguía igual. Una cosa es estar en un pueblo pequeño, en un santuario, pero si viene acá a la ciudad, yo pensaba que tenía que estar en relación ya con la catequesis de la diócesis, y así era. Yo llego, me manda de vicario a Zapopan, a la parroquia de Zapopan. La ventaja que estaba allí un sacerdote muy catequista, el párroco, el padre Antonio García, muy amigo del padre Carlos Álzaga, y eso me ayudó a mí a estar en relación con 2 catequistas, 2 sacerdotes muy catequistas, y yo pienso que hay que recalcarlo de esos años.
el padre Antonio García y el padre Carlos Álzaga, que yo tuve amistad con ellos. Y una vez ya cuando yo entré al secretariado, pues ellos fueron siempre y estaban en relación, sobre todo el padre Carlos Álzaga. De inmediato ahí me piden que yo entre y le ayude al padre Jesús Jiménez, que era el encargado de la catequesis, y que él decía que él no había estudiado catequesis, que él estaba allí, pero era muy sencillo, muy humano, el padre Jesús Jiménez. Antes de que yo entrara, era él. Y yo le ayudaba y participaba en las reuniones, sobre todo en reuniones, eran más que todo reuniones, era donde comenzaba la aplicación del concilio. Él también estaba al frente de la pastoral. En esos años estaba la diócesis ocupada, más que todo ocupada en la aplicación del concilio, en la reestructuración, y por supuesto urgía la reestructuración de la catequesis allí. Es por esos momentos en que el oficio catequístico deja de ser tal, sí, ¿no? Ya cuando yo llego ya se llamaba Secretariado de Educación, Secretariado de Evangelización y Catequesis, como desde a nivel nacional así le llamaron, así el lugar del oficio. Cuando yo llego ya tenía ese nombre. Lo importante fue de que con él yo estaba recogiendo sin la responsabilidad, estaba yo viendo, porque uno ve lo que sí puede funcionar, lo que ya no podía funcionar, pero él era muy humano, muy amante de la historia, y de ahí era importante, era un historiador él, pero dejaba hacer. Y yo pienso que qué bien hacen las personas que dejan hacer a otros que tienen ganas de hacer y ganas de trabajar. Bendito sea Dios que me puso con sacerdotes que tenían hambre. En Temastián, el rector de allí del santuario, el padre Alviso, en Zapopan, que fue mi primera parroquia aquí en la ciudad, muy catequista, y con el padre Carlos Álzaga, que aunque él estaba en otra parroquia, fue ya en ese sentido que yo fui viendo, y de repente en 1977, si no me equivoco, en el 77 ya me piden que yo esté al frente del Secretariado de Evangelización y Catequesis. El padre Jiménez había comenzado así, las madres catequistas estaban muy relacionadas, ya tenían los cursos de verano que iniciaban, tenían algunos años, pero todavía en esa situación para mí era muy interesante y muy importante esa relación con las catequistas. Estaba también comenzando la relación con diócesis vecinas, con las diócesis de la región, que así se llamaba, y allí entré en contacto con otros catequistas, catequetas de muy buen nivel, con una religiosa que estaba en Tepic, la hermana María Inmaculada, que había elaborado catecismos, venid y comed, que fueron muy difundidos en todo el país en aquellos años, y de muy buen nivel. Eso me dio oportunidad de conocer y de relacionarme y de conocer a nivel nacional a otros. Yo era de los pocos que acababan de estudiar catequesis, a nivel así fuera. Eran contados entonces los que habían estudiado catequesis en el Lumen Vitae, porque no había otro entonces. En 1978 me piden estar al frente del departamento de pastoral. Sin dejarlo de catequesis, yo sigo al frente de la catequesis, del secretariado y del departamento de evangelización y catequesis, que era el que llevaba como la aplicación del concilio, que era el que iba llevando toda esta renovación, pero era más bien de estudio allí, y de ir ayudando a la estructuración de la diócesis, como los decanatos, que otras cosas. Allí es donde se va a comenzar con los vicarios episcopales y otras estructuras de pastoral que van a ir implementándose. Es bueno decirlo de que el padre Jiménez, con visión, pero con
dejando hacer con mucha sencillez. Se hizo, él puso 5,000 pesos, si no me equivoco, con Carmelita Romero para la librería, lo que hoy es la librería. Comenzó más con 5,000 pesos, pero para propiciar material catequético más económico y distribuirlo. Pero así comenzó con algo muy sencillo. Cuando yo llego ya era una librería muy modesta, y yo entro en el 77 y entonces le damos un impulso, pero el motor era ella. Era ella, buena administradora, muy amante de la catequesis, pero nos referíamos solo a ella. Le damos todo ese impulso y entonces pedimos ahí en Catedral. Para entonces, ¿en dónde se ubicaba el secretariado cuando usted llega? El secretariado no tenía un lugar fijo, el secretariado tenía un espacio pequeño, era simplemente reuniones de algunos sacerdotes que podían ser colaboradores como animadores, como sacerdotes que se van interesando por la catequesis. Agentes de la catequesis. Ahí sí, y era allí arriba de la antigua curia, arriba de Catedral, en el tercer piso, un rincón donde nos reuníamos. Igualmente allí estaba Carmelita, ahí se tenía lo que era un rincón de la librería, allí en un cuartito, ¿verdad? En un cuartito ella arreglaba, después fue necesitando más espacio y ahí también había un saloncito para lo del departamento de pastoral, que eran los de la comisión de liturgia, de las distintas comisiones de pastoral, liturgia, el padre Arturo Martín del Campo, el padre Toralito, que era de liturgia, de otras instancias que había, éramos como unos 7, el padre Salvador Michel, que fue pionero, y fue siempre secretario, que llevaba todo lo consignado por escrito. Éramos como unos 6 o 7, que estábamos ahí en ese departamento de las distintas materias de la pastoral. Y en catequesis pues estaba yo. Y aparte sería lo del secretariado, que era más esporádico en cierto sentido, pero más que todo yo tenía con las catequistas de Jesús Crucificado y comencé a invitar a algunos sacerdotes en vistas a una posible estructura. Pero hablo en esos años. Ya en los años 80 comenzamos a impulsar algo más ya en forma, ¿verdad? Pero así en lo particular, creo que estos momentos de estar en una parroquia foránea, los 2 primeros años o año y medio al menos, me sirvió mucho como para asentarme, recoger y ya encauzar esto. Y al llegar a Guadalajara, estar atentos en esos 3 años prácticamente, unos 2 años, así antes de tomar las riendas de la comisión o del secretariado, estar al tanto por estos contactos, sea a nivel de la región, sea a nivel personal, sobre todo con el padre Carlos Álzaga, que era un buen catequista, y el padre Antonio García. Y tanto uno como otro tenían amistades muy catequísticas, especialmente religiosas, de distintas congregaciones. Yo pienso que esos había que recoger su aportación en ese sentido. A mí me ayudaron mucho y me relacionaron con ellos, y desde ahí yo me relacioné con las catequistas guadalupanas, con las de Jesús Crucificado, con otras catequistas, y al ir a nivel nacional se encontraba uno con más personas. Yo todavía no estar enfrente, pues era como esponja, cómo preguntarle a los que iban adelante, en ese sentido, allí. Yo pienso que es una buena experiencia, y Dios va ayudando a los que pues no tenemos ni experiencia, ni a veces ni visión, pues pegarse a quien tiene visión, pegarse a quien tiene experiencia, pegarse a quien de veras ha aportado algo. Porque en la vida se encuentra uno con personas que hablan mucho, pero casi no han hecho nada, ¿verdad? O al menos los frutos no se alcanzan a ver. No me refiero a maestros, una cosa es el magisterio, pero en la pastoral
lo que se va proponiendo hay que probarlo. Las propuestas, por eso yo nunca quise estar a tiempo completo en la catequesis en aquellos años. ¿Por qué? Primero, porque buena parte de los sacerdotes había ciertas resistencias. Sí, tú dices eso porque no has estado en parroquia, no sabes lo que es muy bonito decir y dar sugerencias desde el escritorio, pero en la parroquia no es así. Al estar yo en una comunidad, siempre estuve en comunidad, en Temastián, en Zapopan, y después en el 80, el señor cardenal me dice que sería bueno ya estar en algún otro lugar y que yo viera. Entonces yo le pido que no me dé una parroquia, sino más bien estar al frente de una comunidad sin la responsabilidad de parroquia para no estar absorbido, pero estar combinando, estar probando lo que se va proponiendo. Y entonces le pareció muy bien, y yo creo que el lugar que escogió fue, pues Dios, yo creo que allí actúa sin duda. Me mandó a San Sebastián y Analco, y junto con el padre Sotero. Entonces los dos, que él acababa también de terminar de estudiar catequesis, él sí estudió en Roma porque ya estaba el instituto bien, y estuvimos ahí. Yo pienso que eso ayudó mucho porque los dos dábamos clases en el seminario y los dos estábamos allí y atendiendo también ya en forma lo de la catequesis. Entonces, para estos años, el secretariado cambia de lugar. El secretariado, había que ver, yo entendería que el secretariado nunca se instaló en un lugar. El secretariado más que todo era un movimiento catequístico, era más bien, yo quería insistir en eso, que no se confunda el lugar donde se reúnen a la labor del secretariado de Evangelio y Catequesis, ¿verdad? Allí. En ese sentido, con la aportación del padre Sotero y religiosas que yo llamé, formé un grupo, un equipo. No hablo de equipo en forma, pero sí un grupo muy interesado por